Subir al volcán Calderón Hondo. Y hemos venido directamente a la casa Winter, con el tanque lleno de gasolina. Súper extraño, súper místico. Solo llueve 5 días al año. Muy buenas, gerundios. Hace un día de viento que flipas. No hemos decidido, no sabemos si es la mejor opción, a subir al volcán Calderón Hondo. Así que estamos aquí decidiendo si subimos o no por el viento que hace, porque hace hasta fresquito y todo. Pero bueno, qué mejor que la subida al volcán para entrar en calor, que es muy fácil la subida, que no tiene gran dificultad. Bueno, no sé si lo veréis, aquí hay como un mapa, que esto no estaba cuando vinimos la otra vez. Mapa de la zona, ¿no? De lo que es el camino que hay que seguir. Y si vemos, por aquí pone que tenemos que tirar para la derecha y luego quizá el camino de vuelta lo podamos hacer por la izquierda. Este fue el camino que cogimos nosotros cuando vinimos la otra vez, pero pone que está prohibido el paso, que hay que seguir este camino que se ve que es más largo. Pero bueno, vamos a seguir las indicaciones, así no nos perdemos. Bueno, ya habéis visto que es una maravilla el volcán. La subida es bastante fácil. Hemos visto que se puede aparcar más cerca por si no quieres andar tanto. Que búscate la rutilla que existe, una ruta que andas menos. Pero bueno, el paseíto también viene bien. Si estás de vacaciones para bajar un poquito los excesos, no está mal. Y con el paisaje volcánico, pues la verdad que gusta esa caminata. También puedes subir en bicicleta. Eso sí, una recomendación, que si quieres subir aquí al volcán, que lo haga un día nublado, y si puede ser con un poco de viento, pues casi que mejor. Y nada, arriba, como habéis visto, había un montón de ardillas. Estaba la gente echándole de comer. Nosotros también le hemos echado algo de comer, que no es que lleváramos, pero un extranjero pues nos ha dado comida para que le echemos. No te puedes salir del sendero habilitado, no bajar al cráter, no transitar alrededor del cráter, no circular fuera de pista. Y todo eso te puede multar 3.000 pavos. Os voy a decir cuánto hemos tardado en hacer la ruta. Exactamente hemos tardado 1 hora. Bueno, ya hemos subido al volcán y ahora vamos a comer,
que estamos muertos de hambre. Aquí al lado, que es un sitio que se llama Los Pinchitos. Vamos a ver si está abierto. Hemos visto que tiene buena comida. Tenemos aquí las croquetillas. Croquetas de queso de cabra, ¿no? Queso ahumado a la plancha y pinchitos de cerdo. Ahora los voy enseñando conforme vayan viniendo. Ahora la croqueta viene con un poco de mermelada de tomate, parece ser. Eso da. Carne de cabra, ¿no? ¡Qué buena! Mira que era queso de cabra. ¿No te gusta? Es una carne muy... ¿no? Mechada. Como... parece tipo ternera, ¿no? Con muchas fibras. Así. Igual hubiera preferido las croquetas de toda la vida. Tenemos el quesito. Gerundios, he de decir que hemos fracasado. Yo he visto fotos, me he dejado guiar por las fotos, pero no me ha gustado, Es que no me ha gustado ningún plato. Las croquetas de carne de cabra, yo me creía que era de queso de cabra, el sabor no me gustaba, la textura no me gustaba, y luego encima me he encontrado con un hueso ahí, casi me parte un diente. El queso como con miel de caña, la miel no, tenía poquísima, no sabía nada. Era queso, como comerte ahí medio queso manchego ahí en plato. Y el pinchito, pues bueno, me he comido 3 trozos y los 3 trozos no ha sido carne limpia, sino que me he encontrado ahí cosas y en fin, que tampoco he comido pinchito. Las croquetas también me han decepcionado porque pensaba que eran de queso de cabra, no de carne así como deshilachada de cabra, y eran como muy pesadas, a lo mejor para comerte 2 como mucho. ¿Qué pasa, gerundios? Hoy hemos venido a Cofete, que está a 2 horas y pico de nuestro sitio donde estamos quedándonos, y hemos venido directamente a la Casa Winter. La Casa Winter se dice que era como una base de los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial. Para venir a Cofete hay como un camino así de tierra con bastantes piedras, pero se hace ameno porque se ve la playa de lejos, hay unos paisajes muy bonitos y bueno, eso sí, recomendado que vengáis con gasolina, con el tanque lleno de gasolina, y que traigáis agua y si queréis algo para picar, porque no hay nada por aquí. Hay un restaurante allí, no sé si lo veis, hay un pequeño restaurante que es donde podéis tomar algo y si tenéis que entrar al baño o lo que sea. Hemos escogido el peor día para venir a visitar la Casa Winter porque está cerrado por vacaciones. Bueno, pues ya que estaba la casa cerrada, la Casa Winter, hemos bajado a la playa de Cofete, que es impresionante, y nos hemos encontrado con un cementerio súper extraño, súper místico. Mirad las tumbas, están llenas de arena de la playa por el viento, por todo esto, porque está abierto así a la intemperie. Y mirad las tumbas, que chulas, ¿no? Que espectacular. Este cementerio aquí en medio de Cofete, de la playa.
Aquí venía la gente con sus ganados, con los animales, y hubo un tiempo en que se instalaron aquí y se hizo un pueblo. Digamos que este pueblo con el paso del tiempo pues desapareció del todo, pero quedó su cementerio. Y esto es lo que queda del cementerio. Cofete fue habitado por unas 67 personas aproximadamente. Y ahora vamos para la playa. Es una playa muy ventosa, con fuerte oleaje. Quizás no haga tanto viento hoy como puede hacer en otras ocasiones. Se puede ver todas más o menos las tumbas delimitadas, ¿no? Posiblemente sea de los cementerios más bonitos que he visto. Pueblo de Cofete, el pueblo, si se puede llamar pueblo. Ahí hay 4 casas construidas con lo que han pillado, y ahí hay un bar que es el único que hay en 50 kilómetros a la redonda, por si os queréis tomar algo. Lo que no sabemos si acepta tarjeta de crédito. Nosotros por eso nos hemos parado, porque no llevamos efectivo, y si venís aquí pues ya sabéis, o traéis algo que beber o traéis dinero en metálico, o pasáis como nosotros. Mirad, el caminito va por ahí, por todo el borde de la montaña. Y yo creo recordar que la otra vez que vinimos era un pelín más estrecho, o ese es mi parecer, era como, daba la sensación de más peligroso. Pero ahora parece que es más ancho, un poco más plano. Tiene muchos sitios para meterse en un lado, para que pasen los dos coches, en fin. Que parece que ha mejorado el camino. O esa es mi sensación. Así que si queréis venir, que no os dé miedo el camino, porque estaba bien. En Morrojable, una parte del pueblo que no nos suena de nada, la verdad. Acá. Estamos buscando ahí está Lapa, un restaurante que se llama Lapa, para comer. Vamos a ver si se come bien. Vamos a mirar. Para los españoles, para que se enteren, no como el año pasado, y con el cartel ya lo tenía preparadito. Bueno, ahí tenemos el restaurante Lapa, ¿no hay? Street food. Aquí tenemos el primer platito, y es batata frita o boniato. Está bueno. Es muy natural. Con tzatziki, es una salsa griega. Está bueno, esto no hay fallo. El boniato últimamente está muy de moda. Bueno, aquí tenemos el segundo plato. No nos acordamos del nombre porque era muy complicado. Pero era de pollo y aguacate. Algo de pollo y aguacate. Era casi como sacarse una carrera, el nombre que tenía. Pero aquí estáis viendo rollo autor,
Vamos a ver lo que tiene por aquí. Los ingredientes que los que me he quedado ha sido pollo y aguacate. Tiene como unas salsas por aquí o algo así. Vamos a probar primero esto. Es una espuma. La espuma esta, ¿ves lo que es? A ver si es espuma. Huele a mojo. Es como algún tipo de puré de mojo que pica, por cierto. Sí, ha dicho que era suave y picante. Que pica. Y aquí hay un trozo de pollo con algo blanco encima, tipo mayonesa, y algo verde, tipo aguacate. Está muy bueno, ¿eh? Pues venga, vamos para adelante. La verdad es que muy buena puntuación este plato, ¿eh? Después del triunfo del segundo plato, vamos a coger el tercero. Son gambas con salsa de curry o algo así, y leche de coco. Si no recuerdo mal, vamos a testearla. La salsa está muy rica. ¿Compite con segundo plato? ¿Sí? Mirad qué tarta de queso caserita. No engañes, no engañes. Está muy buena. A ver, déjame a mí, ¿no? ¿O qué? No, esto para mí. Pues esta es la playa de Morrojable, creemos que es. Es allí. ¿No ves? Ese es el faro de Morrojable. Sí, bueno, pero esta es la parte final de Morrojable, donde ya están las rocas. Una playa tranquila, hombre, en verano quizás haya bastante meneo. Pero mirad la playa, súper larga, allí hasta el infinito. Una buena playa aquí. Mirad, se está poniendo el sol por allí. Mirad cómo caen los rayos entre las nubes. Y el barquito que también se ve. Muy bonito. Y por cierto, nos ha costado 44 loscos comer. Pero bueno, lo ha merecido, porque ayer en el que comimos nos gastamos eso y fue un fracaso total. Bueno, pues nos ha impresionado un montón Morrojable. Esta parte en concreto, creo que salió por allí el... no se ve... Creo que se ve allí el arco iris muy levemente, pero se ve allí porque no ha parado de llover. Bueno, ha estado llovinando y eso. Mira tú qué casualidad que dicen que solo llueve 5 días al año y no ha llovido hoy. No ha llovido uno de los 5 días que llueve al año. Lo que me gusta a mí es el sol. Necesito sol, mira.